recordar una historia en particular. Hay una mujer que tiene a su hijo, y su hijo viene con una discapacidad motriz no menor. Y ella es una mujer de fe. Y cada día, cuando su hijo aún era de meses, oraba por su hijo. Y decía esto: Señor, haz un milagro precioso en mi hijo. Aunque haya diagnósticos que dicen que jamás caminará, lo que yo quiero es que él camine. Lo que yo quiero es que él se desarrolle y que todos vean el milagro de Dios en él. Y todos los días hacía esa oración. Sin embargo, un día sintió ese susurro precioso en su corazón. Y sintió esto: el milagro que Dios iba a hacer no tenía que ser en el niño, tenía que ser en el corazón de aquella madre. Tenía que ser en el corazón de aquella madre en enfrentar una realidad distinta y amar a su hijo y creer que su hijo podría salir adelante. Había un milagro potente, pero ese milagro no estaba en lo que ella pensaba que se debía hacer, sino más bien en una transformación interna desde el corazón para mirar una realidad distinta. Y cuando nosotros aprendemos aquello, aprendemos que hay una transformación en unos casos de situaciones, sí, pero ¿sabe qué? Hay una transformación en el corazón también, en vivir la vida con lo que nos toca. Y en eso, honrar el nombre del Señor. Quisiera hoy día preguntar de nuevo esto: ¿qué vamos a hacer? ¿Transformar el entorno o el corazón? Y para eso quisiera llevarlos a una historia. Una historia que dice la Biblia de un hombre que estaba él ciego. Y dice la Biblia que él estaba ciego en el camino. Y lo que estaba haciendo era mendigar. Es decir, él de una u otra forma estaba tratando de salir adelante. Pedía limosna. Y siempre estaba junto al camino. Y al parecer era un ciego bastante conocido. Se llamaba Bartimeo. Amén. Y decían que era hijo de uno llamado Timeo. Y dice la historia que este ciego una y otra vez estaba en el camino. Pero un día, miren qué curioso, escuchó, dice el texto, que venía Jesús. Y cuando escuchó que venía Jesús, empezó a gritar algo como parecido a esto: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el texto que los que estaban con él le decían: cállate, no molestes al maestro, él tiene cosas importantes que hacer. Sin embargo, él seguía gritando aún más fuerte: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue tanto así, curiosamente, que a Jesús nunca lo encontramos haciendo esto. Dice el texto que va donde él y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Es curioso, en casi ningún milagro encontramos a Jesús diciendo esto: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice que recobre la vista. Pero antes de hacer eso, dice que el ciego, al escuchar que Jesús está diciendo esto, se levanta, tira su cama y va donde Jesús. Y Jesús dice esto: vete, tu fe te ha salvado. Y dice el texto bíblico que el ciego siguió a Jesús en el camino. Ese es el texto que quiero compartir hoy día y que quiero que tratemos de reflexionar en aquello. Marcos capítulo 10, del verso 46 al 52. Ahí está la historia, con los pormenores de un encuentro en un ciego. Curiosamente, que si usted quisiera ponerle nombre a este sermón, podría ser contraproducente, porque podríamos decir de este sermón y de esta historia lo siguiente: lo que un ciego puede ver. Y curiosamente este ciego ve muchas cosas más que los mismos que podían ver.
Y vamos a mirar un poco la historia, lo leo de nuevo para que quede en nuestro corazón. Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quisiera decir algunas cosas con respecto a este texto en particular. La transformación de tu vida y de mi vida es clave. ¿Sabe qué es clave? Usar lo que tenemos. Dice la Escritura que estaba sentado junto al camino mendigando. Pero mire, hay una sutileza en el texto y dice: y oyendo que Jesús pasaba por ahí. Piensen en este ciego. Piensen en este ciego que su incapacidad de poder ver el mundo tal vez lo atormentó muchas veces. Sin embargo, si este ciego no puede ver, como diría un abuelo de campo, caramba que puede escuchar. Él no se quedó pensando en todo lo que no tenía, sino más bien, ¿qué hizo? Usó lo que tenía. El texto dice: y oyendo que Jesús venía. Las personas que de una u otra forma se sienten en alguna parte discapacitadas empiezan a desarrollar otra, ¿no? Por ahí una persona incapaz de ver, su tacto se vuelve la vida. Sus sentidos. ¿Ha pensado esto? ¿Cómo un ciego sabe cuándo tiene que pasar y qué micro tomar? ¿Ha visto personas caminando con un bastón y se manejan bastante bien? ¿Por qué? Porque no se concentraron en lo que no tenían. Más bien empezaron a ocupar lo que tenían. Y este ciego lo hace así. Y la historia bíblica está marcada de personas que con lo que había hicieron grandes cosas. ¿Recuerdan la multiplicación de los peces? Amén. No fue con lo que no había, fue con lo que había. Y con lo que había Jesús puede hacer cosas. Hermanos, para transformar la vida, por Dios que tenemos que preocuparnos de lo que hay en la casa, de las herramientas que Dios nos dio, y no pensar y mirar en menos lo que hoy día no tenemos, sino más bien para ser transformados tenemos que agradecer por lo que hay. Sí, y no poner el énfasis en lo que no tenemos. ¿Les parece si es una muy buena ofrenda a Dios agradecer por lo que Dios nos ha dado? Amén. Fíjese que una locura mía nomás y una infidencia. La cama que nosotros tenemos es una cama de 2 plazas juntada con una de plaza y una cuna al lado. Y parece una cama bien grande. Y en esa cama, cada vez que me levanto, veo a la Camila, a la Soraya y al Cristóbal. Y lo que digo, de eso se trata la vida. La vida es todo, con ellos a mi lado. ¿Y sabe qué? Agradezco por lo que Dios me ha dado. Y yo creo, queridos hermanos, que tenemos que agradecer por nuestra familia. Sí, puede ser que un hijo o una hija no dé el caso de lo que tú quieres, pero aseguro en algo se parece a ti. Y Dios puso su mirada en ellos. Y necesitamos agradecer por lo que Dios nos ha dado. Agradecer por lo que tenemos. Y empezar a vivir la vida. Miren, así pues, si un mendigo, ciego, de una ciudad maldita, Jericó era maldita según el Antiguo Testamento, y despreciada, había llegado a la comprensión más
exacta y profunda de la persona y la obra de Jesús que los mismos eruditos de Jerusalén. ¡Qué contrario! Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un judío ciego lograba percibir con tal claridad quién era Dios. Amigos, no nos ceguemos a las situaciones y veamos que Dios está en lo nuestro, que Dios está hasta en las cosas más profundas. La Biblia dice esto: los puros de corazón verán a Dios. Amén. ¿Y sabe dónde lo veremos? En nuestra historia, en nuestra vida. Amados hermanos, no necesitamos mirar a Dios mirando el cielo, sino más bien en las historias nuestras, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está reparando y en lo que Dios nos está guiando a seguir adelante. Es clave para la transformación. Si no podemos ver, por lo menos escuchar. Si no podemos correr, por lo menos caminar. Si no podemos, a lo mejor clamar en una oración profunda con sentido teológico. Lo que sí podemos es decir: Señor, necesito de ti. Hermanos, pongamos el énfasis en lo que hay. Y eso hará la diferencia. Recuerdo estar en Santiago de seminarista. Hicieron una conferencia. Invitaron a hartas iglesias porque venía un gringo a predicar. Y se juntó la gente, esperaron al gringo y resulta que el gringo se equivocó y llegó a otra ciudad. Y no tenían a nadie que predicara. Y adivinen quién predicó. Chilenito, gordito y morenito. Pero ¿sabe de qué se trata? De que Dios nos puede usar con poder. Cuando miramos nuestros matrimonios, miramos nuestra vida y vemos que podemos bendecir a otros. ¿Has escuchado eso? ¿Qué voy a bendecir yo si mi historia? No, la historia, nuestra historia, en las manos del Señor es poderosa. Y tú y yo podemos hacer algo por los demás. Es clave mirar aquello. Les pido algo: en la transformación es clave no rendirse. En la transformación es clave seguir adelante. Miren el texto en particular. Este ciego tenía todo un peso religioso. Si era ciego porque alguien había pecado. Si era ciego, entonces el pecado estaba sobre él. Y su ceguera no era nada más ni fruto y producto del pecado de alguien. Social. Él mendigaba frente al camino. Pero fíjese que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el texto que muchos le reprendieron. ¿Y saben qué? Cuando lo empezaron a reprender, lo más probable es que tal vez usted o yo nos habríamos quedado ahí. Si ya lo hicimos, si ya lo intentamos, si ya hicimos lo que teníamos que hacer. Sin embargo, nos dijeron que nos calláramos. Sin embargo, ¿saben lo que hace este ciego? Grita más fuerte aún. Sigue persistiendo. Estaban todos en contra de él. Pero él tenía una visión tan nítida de lo que tenía que hacer que no le importó nada. Hermanos, no nos rindamos. Hoy día en que Chile, en toda su historia, hermanos, en toda su historia, por primera vez es campeón de América. Y no solo una vez, sino 2 veces, bicampeones. Y preguntan ¿por qué? Porque la mentalidad de este equipo es ganadora. Necesitamos gente así en el área de la iglesia. Necesitamos un Gary Medel que diga: cuidado con el palo. Pero ¿saben qué área? En el área de la iglesia, en el área espiritual. Necesitamos personas que nos levantemos una y otra vez. Que no nos rindamos. Que no nos rindamos de luchar por lo que sea. No te rindas de luchar, ¿por qué? Por tu matrimonio. No te rindas de luchar, ¿por qué? Por tu vida espiritual. Que una y otra vez está los tumbos, está por aquí, por allá. Ten una visión particular y no la cambies por nada. Hace tiempo atrás un hermano que él trabaja en el área de la psiquiatría, hizo su práctica en un psiquiátrico. Y dentro de las personas que estaban ahí había una persona que estaba con problemas mentales, y él decía lo siguiente: yo estoy muerto.
cuando él decía, está nervioso el hermano Luis, cuando él decía que él estaba muerto, él empezó a tratar de decirle que no, porque estaba vivo. Y le hizo una pregunta un día. Y le dijo, ¿los muertos sangran? Y la persona quedó pensando y dijo, los muertos no sangran, porque están muertos. Ah, ya. Y tomó un alfiler y le pinchó parte de su mano. Y la persona miró la mano y vio que tenía sangre. Y quedó mirando, ¿y saben lo que dijo? Los muertos sangran. Quedó mirando aquello y dijo, los muertos sangran. ¿Por qué? Porque estaba tan convencido de lo que estaba haciendo que ni la evidencia más plena lo podía sacar de lo que él pensaba. Hermanos, ¿qué pasaría si el día de mañana la ciencia nos dice, saben encontrar el cuerpo de Jesús? ¿En qué creeríamos más? ¿En aquello? ¿O estaríamos tan convencidos de para qué estamos en la vida que nada ni nadie nos hará rendirnos? Quiero pedirles en el nombre del Señor que no nos rindamos de vivir la vida. A veces cuando estamos cansados sentimos esto, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Y empezamos en una crisis existencial mayor. Y quiero pedirles en el nombre del Señor, no nos rindamos ¿de qué? De hacer el bien. No nos rindamos ¿de qué? De seguir adelante. No nos rindamos ¿de qué? De seguir creyendo en nuestro Señor. Así como este ciego, mientras más quisieron apretarlo y que se callara, él siguió gritando, él siguió pidiendo ayuda, él entendió que era una oportunidad única y esa oportunidad quiso aprovecharla. Queridos hermanos, no nos rindamos de trabajar por lo que Dios quiere que trabajemos. Sigamos adelante, no nos cansemos de hacer el bien. Tratemos de vivir la vida así. Recuerden, no nos rindamos. Fíjense que es importante en la transformación esto, mirar solo a Jesús. Miren lo que dice el texto. El texto dice, y muchos le reprendían para que se callase. ¿Qué le dirían? ¡Shh! Silencio. ¿Qué le dirían? El texto no lo explica en natural, pero imagino que alguien más le dijo, no molestes al maestro, cállate ciego, tú no tienes autoridad, tú no tienes a lo mejor el valor. Sin embargo, cuando Jesús le dice que vengan, miren lo que dice el texto. Dice que deteniéndose mandó a llamarle. Y al llamarle le dijeron, miren lo que le dijeron, ten confianza. Curioso, ¿no? Levántate, el Señor te llama. ¿No serían los mismos que le decían, cállate, no molestes al maestro? Amén, amén. Los mismos que le están diciendo, ten confianza, pase nomás, mijito. ¿Sí o no? Ahora, si pensamos en el ciego podría haber dicho, ¿sabes qué? Con gente así yo no trato. ¿Sabes qué? Para hipócritas conmigo ya basta. Pero fíjense que el ciego hace algo que la Biblia nos llama a hacer. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Mirar solo a Jesús, más allá de las personas, más allá de las situaciones. ¿Sabe por qué? Porque yo les puedo defraudar. Ustedes me pueden defraudar. Pero el que no defrauda jamás es nuestro Señor. Necesitamos ser como este ciego, mirar a Jesús. Más que la situación, sí, son los mismos que te decían que te callaras, los que hoy día te alaban, sí, es así. Pero cuando somos humanos, nuestra actitud es mirar más al prójimo, más al que está a nuestro lado. ¿Se ha fijado que nosotros somos bastante antibíblicos? La Biblia dice que de las personas tomemos lo mejor y lo malo dejémoslo pasar. Pero nosotros somos hartos al revés. Nosotros tomamos lo malo de la gente y lo bueno lo damos por asumido. Y fíjese que este ciego en particular, más allá de que personas hayan sido hipócritas con él, más allá de que personas no hayan dado la altura moral, él miró a Jesús. Y yo quiero invitarte para hacer tal la transformación de tu vida. Mira al Maestro, mira al Señor. Él no falla, Él permanece fiel.
Yo y toda esta comunidad podemos fallar, pero la cruz de Cristo sigue adelante. Entonces te quiero pedir, para transformar la vida, es que miremos a Jesús. ¿Y sabe qué? Miremos a la gente a través de la cruz con misericordia. Miremos a las personas como ninguno de nosotros que haya sido terminado. Ninguno de nosotros ya se ha licenciado en la fe. Les contaba que hace años atrás vino un amigo mío que es harto alto y habían a lo menos 3 chiquillos de la iglesia que jugaban en la selección de Coronel. Y yo lo llevé para que vieran el partido y le dije, mira, el que juega es este, y el que está al medio y estos son de la iglesia. Y no se arma una pelea. Y los primeros que saltaron fueron ese. Algunos no, sí, solo algunos de aquellos. ¿Qué decíamos? Volvía a replicar en mi corazón, miremos a Jesús, miremos a Jesús. Cuando perdemos de mirada a nuestro Señor, nuestra vista puede ver cualquier cosa. Si queremos ser cambiados, miremos a Jesús. Si queremos ser cambiados, miremos el original, más allá de la inconsecuencia de la gente, más allá de lo que pase, miremos a nuestro Maestro. Queridos hermanos, no nos rindamos. Queridos hermanos, miremos a Jesús. Queridos hermanos, sigamos adelante, caminando en la vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué palabra, no? Dice que Jesús va donde este hombre y le dice, ¿qué quieres que haga? Si Jesús viniera y te dijera, ¿qué quieres que haga? ¿Qué se vendría a tu mente? ¿Te pondrías cristiano y dirías que me gane el loto, Señor? ¿Qué quieres que haga que termine con esto que me está agobiando? ¿Qué quieres que haga que esta situación emocional que me tiene al límite se solucione? Es curioso ver a Jesús diciendo esto, ¿qué quieres que haga? Fíjense que este texto tiene directa relación con un texto que está antes de él, que está precisamente en el 10:45 de Marcos. El 10:45 de Marcos, Jesús dice, en el 10:45 dice lo siguiente, que ese es el resumen del Evangelio de Marcos. Dice que Él no vino a esta vida para ser servido, sino para servir. Y cuando Él dice eso, después justo se encuentra a este ciego. ¿Y qué es lo que hace? Poner en práctica lo que Él decía. Entonces, si yo vengo a servir, ¿qué quieres que haga? Es decir, Él predica y practica. Amén. Es decir, Él dice, si yo les digo que vengo a servir, de verdad vengo a servir. Pero no es solo eso también, sino en el mismo texto, en el 10:36, Jesús les hace esta pregunta a 2 de sus discípulos. ¿Qué quieres que haga contigo, Juan y Jacobo? ¿Qué quieres que haga? Y miren la respuesta de estos discípulos. La respuesta de estos discípulos es, nosotros lo que queremos que hagas es que cuando tú te vayas para el cielo, este quede a la derecha y yo quede a la izquierda. Es decir, los discípulos, solo llenarse de gloria. Y este ciego que no ve, que no sabe mucho de fe, que es marginado, ¿qué quieres que haga? ¿Recuerdan el grito? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y esa ten misericordia lo pone en práctica diciendo esto, que recobre la vista. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que termine con la situación que te agobia. Yo igual tengo situaciones que me agobian, hermano. Pero ¿sabe? Quiero creer en fe esto. Quiero creer que más que decirle que termine con las situaciones que me agobian es que recobre la vista. Que recobre la vista para ver que Dios está, aunque creí que no estaba. Que recobre la vista ¿para qué? Para recibir fuerzas, porque me he sentido cansado. Que recobre la vista ¿para qué? Para ver que es más grande el Dios que predicamos que lo que tú y yo creemos. Hermanos, para tener fe en el futuro eterno, esa fe
se tiene que darse en obras concretas, en este presente concreto. Amar a tu prójimo. Y eso es lo que hace el Señor. Si nosotros quisiéramos responder a esto, ¿qué quieres que haga? ¿Que me ayuden todos los certámenes que tengo que dar, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Que sane al familiar que tengo enfermo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que mi matrimonio recobre vitalidad de la cual yo necesito? ¿Qué quieres que haga? Debiéramos de responder, al igual que este Bartimeo: Señor, que recobre la vista para verte, que recobre la vista para ver de qué se trata la vida, que recobre la vista para agradecer por lo que tengo y no tanto pedir. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire lo que hace este ciego. 3 verbos. Se levanta, dice el texto, arroja la capa y va donde el Señor. Que uno lo mira a veces y lo pasa nomás. Pero sabe, cuando este ciego arroja la capa, lo que está haciendo, ¿sabe qué es? Es renunciar a lo único que le da sustento para vivir. Porque los ciegos tenían una capa andrajosa, pero que eso también les ayudaba para que otros vieran que era un mendigo y para que le dieran. Y cuando este ciego se encuentra con Jesús, bota su capa, la tira al suelo, es decir, deja todo su círculo de seguridad y va a Jesús. ¿Qué quieres que haga contigo? Quiero que haga esto, ok. Entonces, necesitamos confiar más en Jesús. Bota tu capa, levántate y camina a Jesús. Verbos que podremos decir, pero a veces son muy difíciles de poder realizar. ¿Sabe? Bota tu capa y entrégasela a Jesús. Tu capa, tú puedes solo ponerle nombre. Levántate, no te rindas y ven al Señor. ¿Qué quieres que haga? Ponle nombre a lo que estás. Dijimos esto, transformar el entorno o el corazón. Fíjese que el texto empieza diciendo que este ciego mendigo estaba mendigando junto al camino. Así dice el texto. ¿Y saben cómo dice que está al final? Dice que cuando recobró la vista, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué es lo que hace él? Sigue a Jesús. Jesús le dice: ándate. Y este ciego dice: no, yo te sigo en la vida. Fíjense cómo inicia el texto: un ciego mendigando en el camino, y después una persona que ve siguiendo a Jesús. Fíjese que si este ciego se hubiera quedado solo con cambiar parte de su historia o su entorno, una vez que recibió la vista, podría haber dicho: ya no necesito más a Jesús. Ahora veo, ahora puedo depender de mí mismo. Sin embargo, la transformación que hubo fue una transformación de corazón. ¿Sabe por qué? Porque no le bastó con eso. Le siguió en el camino. Y Jesús le dijo: vete, ándate a tu casa. Y él dijo: no, no, cerca de ti yo quiero estar. Y le siguió en el camino. Queridos amigos, Dios tiene poder para cambiar la situación que estás viviendo. Pero sabes, más que la situación, Dios tiene que hacer un cambio en el corazón. Más que transformar tu entorno, Dios quiere transformar tu corazón. Porque situaciones vendrán, situaciones se irán. Algún día estaremos con gran economía en nuestra casa y otro día estaremos con escasez. Algún día amaremos con todo nuestro corazón a las personas que están con nosotros y otro día tendremos dolor en nuestro corazón. Sin embargo, si le pedimos al Señor que transforme nuestro corazón, pase lo que pase, le seguiremos a Él. Pase lo que pase, seguiremos unidos a Él. Queridos hermanos, quiero invitarles a un desafío, a pedirle al Señor que transforme nuestro corazón. Más que nuestro entorno,
que transforme nuestro corazón. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Pablo en algún momento dice esto: yo sé vivir con harto y sé vivir con poco, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Queridos hermanos, el mayor desafío que podemos hacer es pedirle a Dios que transforme nuestro corazón, y eso lo va a hacer Él a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos transforma. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, al igual que este ciego que estaba mendigando junto al camino. Tú y yo podemos ser ciegos que estemos mendigando amor. Tú y yo podemos ser ciegos que estemos mendigando una oportunidad en la vida. Tú y yo podemos ser ciegos que podamos ver la vida solo en contextos sociales y olvidar que Dios está. Y olvidar que lo más interesante en la vida, para mirar incluso la idea de éxito, es ser fieles a Dios. Tú y yo podemos ser ciegos, pero hoy día, si arrojamos nuestra capa, si nos levantamos y vamos al Maestro, podemos recibir luz, no solo para recobrar la vista, sino para seguirle en el camino. ¿Les parece si oramos al Señor y le pedimos que Él nos guíe, que Él nos ayude? Hermano Patricio, por favor,